Los chavales empezaban a decir chapero, 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 ¿sí? ¿Y dónde te compras? Ay, chapero, papero, tal. Antes que papá y mamá pues decían chapero, los chavales. Todos los estados hispanohablantes que hay en Latinoamérica, pues también disfrutaban de los libros de Hijos de Santiago Rodríguez como editorial. Mantener un poco el espíritu y el mobiliario clásico, porque esa es la idea, mantenerlo pues tal como lo hemos heredado. Entonces el vendedor vendía, hoy el vendedor ya no vende tanto, ¿sabes? El producto está muy enfocado ya por otros canales y cuando llega a la tienda el cliente sabe lo que quiere en la mayoría de los casos. La historia de la Plaza Mayor ha estado vinculada desde siempre al comercio. No en vano, antiguamente se la denominaba Plaza del Mercado Menor. En una época en la que el comercio tradicional está de capa caída, todavía nos encontramos entre los arcos de sus soportales buenos ejemplos de sagas familiares que durante más de un siglo han conseguido mantener a flote sus negocios, sorteando todo tipo de obstáculos, incluso en tiempos muy revueltos. Nada tiene que ver el Burgos del siglo XXI con la ciudad provinciana que era en el XIX. En 1830 abrió sus puertas esta farmacia. Entonces estaba al frente la familia Llera, hasta que en 1925 se la traspasaron a los García Reol. Recientemente, la botica, quizás más antigua de la ciudad que sigue operativa, ha pasado a estar regentada por Alba Palacín. De su ilustre pasado nos dan buena cuenta el mobiliario y la estructura de maderas nobles que cubre sus paredes y techo. Quizás en más de una ocasión acudiría, en busca de algún fármaco, un jovencísimo Santiago Rodríguez que en 1850, a los 21 años de edad, se trasladó desde Isar hasta Burgos para fundar una librería en la cercana calle de la Incalvo. Con la edad de 21 años decide pedir una herencia adelantada a su padre y se traslada a Burgos en el año 1850 para cumplir ese sueño. Decide abrir una pequeña librería, casa de imprenta, casa editorial, en la calle La Incalvo, porque era por entonces pues, la calle donde estaba sentada la burguesía de la época y además la calle se llamaba también la calle Las Escuelas. Es un hombre adelantado a su tiempo, puesto que bueno, pues vivimos en una época en la que la alfabetización es bastante mínima en el país. Hasta nuestros días ha llegado la librería, pero su verdadero negocio estuvo vinculado a la imprenta que montó inicialmente en la calle de San Pablo. Viajero incansable, recorrió el mundo para interesarse por los últimos adelantos del sector editorial. Se especializó en la edición de libros, aunque la mayor parte se perdieron durante un incendio. Ese catálogo tan extenso que, bueno, desgraciadamente no ha trascendido mucho porque, bueno, pues un incendio que hubo a principios del siglo XX quemó casi todo el archivo de la primera etapa de la editorial de Hijos de Santiago Rodríguez. El fuego destruyó su archivo, pero el negocio seguía prosperando, con muchas publicaciones relacionadas con el mundo de la educación. Seguimos recibiendo llamadas no solo dentro de España, sino de parte del extranjero, solicitándonos libros que, bueno, pues obviamente gente ya muy mayor tuvo en su momento cuando estudiaban en la escuela, las enciclopedias universales de Santiago Rodríguez, de los últimos proyectos pues las cartillas de amiguitos, que también gustaron muchísimo, y bueno, aún así gente de generaciones posteriores sigue recordando haber estudiado caligrafía con los cuadernos de escritura de Santiago Rodríguez y bueno, pues un montón de anécdotas más relacionadas con la larga historia de la editorial y de la librería. En 1961, la tercera generación de la saga familiar trasladó la sede hasta su emplazamiento actual, en la Plaza Mayor. Se amplían las instalaciones, se trasladan aquí en Plaza Mayor y en su momento todo el edificio, hasta que la editorial cerró en el año 87, pertenecía a la familia y trabajaba para lo que era la editorial.
El negocio actual, centrado en la librería, está regentado exclusivamente por mujeres, pertenecientes a la quinta y sexta generación del fundador. La verdad es que nos hemos planteado en algún momento cambiarlo, decir, pues ahora somos hijas de Santiago Rodríguez, porque hasta que no ha estado mi madre al frente de la empresa nunca ha habido mujeres. Con lo cual es de destacar, y yo creo que además a Santiago le hubiera gustado mucho, se hubiera sentido orgulloso de nosotras por tomar las riendas y bueno, pues por modernizarlo e intentar seguir su estela, que es bastante duro porque era muy innovador. Comienza el siglo XX, año 1900. 3 hermanos de Regumiel de la Sierra deciden abrir un comercio en la Plaza Mayor de Burgos. Su apellido, Chapero, es sinónimo de juguete. Toda la vida han estado con el juguete, comprando, vendiendo, se iban a Alicante, iban mucho a Alicante a comprar, pues entonces pues todo el juguete estaba ahí. Aparte de eso, ya te digo, se vendía también mercería, que ya venía de la zona de Barcelona y por ahí, de Cataluña, porque entonces claro, solo con juguete no se podía vivir. Poco a poco la tienda se va especializando exclusivamente en la venta de juguetes. Los 3 fundadores no tuvieron descendencia y un sobrino se hizo cargo de continuar con su legado. En la actualidad está al frente la 4ª generación, en la misma ubicación, pero con unas instalaciones que han ido creciendo al ritmo que evolucionaba el mercado del ocio infantil. Con los coches dirigidos, y ahora son teledirigidos, ahora tienes un mando aquí y tú le diriges allá al otro lado. Y entonces si querías dirigirle, tenías un mando aquí, pero tenías que llevarle con un cable. Entonces era con cables. Las muñecas eran de cartón, había muchos juguetes de madera, los camiones de madera. Con el paso del tiempo, fabricantes tradicionales fueron desapareciendo. Otras marcas permanecen como clásicos ya del juguete, pero en la retina del vendedor queda grabada una de ellas en particular. Hubo un fabricante después muy bueno, que se llamaba Esin. Este fabricante es el que más cambio pegó a la juguetería, porque hizo el famoso Cinesin, el Scalestri, el Ibertren y el Esin Castillos. Las medias de seda eran un artículo de lujo y signo de distinción entre las mujeres a principios del siglo XX. En 1906, un joven llamado Santos Soria abrió en el Paseo del Espolón una tienda de lencería que inicialmente llevaría el nombre de un conocido fabricante de medias, Domingo Hospital. En aquella época estaban de moda las medias de seda y decidieron juntarse con un fabricante de Barcelona y pusieron un comercio de medias, calcetines y ropa interior. Pero enseguida trasladó su sede hasta la Plaza Mayor, al edificio actualmente ocupado por las oficinas municipales, y pasó a tener la denominación con la que ha llegado hasta nuestros días. Llevamos aquí como unos 30 años en sombrerería. Antes estuvimos en Plaza Mayor, que es un local que igual lo conoció ya mucha gente, muchas generaciones de Burgos, que ahora se ha convertido en el ayuntamiento. Allí estuvieron mis padres y mis tías, pues 50 años, una cosa así. Santos Soria ha sido lugar de referencia para generaciones de burgaleses. Muestra de ello son algunos anuncios publicados en las páginas del Diario de Burgos, en los que podemos contemplar la evolución de las noticias en los convulsos años 30 de la pasada centuria. En apenas 6 años, este comercio cambió de sede y España pasó de ser una república a estar en plena guerra civil. Pero la saga continúa y, conservando la esencia original del fundador, su nieto homónimo ha tomado el relevo. Sí, está ahí en la balanza las dos cosas. Por un lado es a ver si hago bien las cosas para que no tenga que ser yo el que tenga que cerrar el negocio. Para mí es un orgullo, vamos, a mí me parece increíble haber durado tantos años. Durante tantas épocas que ha habido buenas, ha habido malas, ha habido regulares, ha habido guerras también. Seguimos avanzando y el tirón comercial de la Plaza Mayor sigue siendo muy potente. Estamos ya en 1917. Una nueva zapatería comienza su andadura en el número 29. José Ruiz fue el fundador, José Ruiz González. Y luego él pasó la tienda a sus sobrinos, José Ruiz también y Miguel Ruiz. Después José Ruiz se quedó solo y después pasó al hijo de José Ruiz, José Ramón Ruiz, y hasta nuestros días. Calzado Ruiz se va haciendo hueco y consigue salir adelante adaptándose a los tiempos.
Mucho han cambiado a lo largo del último siglo los materiales con los que se confecciona el calzado. También los gustos de los clientes han variado notablemente, así como el papel que juegan los propios vendedores. La oferta de calzado se ha multiplicado de forma exponencial. Y esta empresa además casi siempre ha estado muy vinculada al género de vestir, al zapato fino. Hoy los tiempos han cambiado mucho, hoy la gente compra mucho más sport, el vestir casi es simbólico. Hoy la gente tiene un zapato de vestir y un montón de ellos de sport. Luego, pues antes nada más se vendía negro, azul y marrón. Azul en verano, negro, marrón en invierno. Ahora se vende amarillo en invierno, rojo en primavera, cualquier color en cualquier momento. Es decir, ha cambiado muchísimo. Con la tercera generación al frente, el año pasado celebraron su centenario. Lo hicieron con clientes, amigos y con los empleados que han pasado por sus instalaciones a lo largo de este tiempo, echando la vista atrás, pero con el foco puesto en el futuro. Ha sido muy bonito celebrar el centenario con todas las personas que nos han acompañado, toda la plantilla, empleados de 30, de 40, de 50 años que asistieron, fabricantes, proveedores. Fue muy bonito, fue muy emocionante y muy emotivo todo el acto. Entonces, para nosotros, para mi familia, para mis hijos y para mí, un momento precioso, inolvidable. Un centenario, yo llevo 10 años desde que fallece mi marido y ha sido todo un orgullo. Entre recado y recado, muchos han sido los burgaleses que hacían un alto en el camino para tomar un dulce y reponer fuerzas en lo que hoy conocemos como Cafetería y Confitería Alonso de Linaje. Es el negocio más joven de nuestro recorrido. Nació en 1919 y está a punto, por lo tanto, de cumplir su centenario. Al principio se llamó Granja Tudanca y al frente han estado 3 familias de hosteleros. Estuvieron los Tudanca, que era una familia de Burgos, solteros, y entonces no dejaron descendencia y lo traspasaron. En el 75 lo cogieron la familia Ojeda y entonces estuvieron hasta el 84, que lo cogimos nosotros y ya le cambiamos el nombre de Granja Tudanca a Alonso de Linaje. El local conserva la esencia modernista originaria, con el empleo de maderas de caoba y nogal, tanto en la fachada como en la barandilla interior de la zona reservada a pastelería. Pero no siempre ha sido así. Durante la etapa en la que perteneció al grupo Ojeda, sucumbió a la corriente modernizadora que impregnó los años 70. En los 70, que lo cogieron la firma Ojeda, la cambiaron completamente y lo hicieron muy moderno, porque en aquella época los locales no eran antiguos, eran viejos, y entonces en los locales viejos la gente no entraba y tuvieron que modernizar el local, como por decirlo de alguna forma, para mí estropearle. Pero en aquella época no quedaba más remedio que hacerlo moderno, entonces que para que todo lo que pusieron lo sobrepusieron sobre las paredes, porque la dueña no dejó hacer obra y entonces todo lo que pusieron fue todo pegado. Entonces claro, yo en el 94 despegué todo lo que habían pagado ellos e intentar recuperar lo antiguo, que es lo que ha quedado. La clientela también ha variado de costumbres en lo que a la hostelería se refiere, gustos que van cambiando a la velocidad del rayo y que han provocado que el oficio pastelero se encuentre en peligro de extinción en los alrededores de la Plaza Mayor. Pastelería no queda, solo no queda ninguna, no queda más que esta, que es con hostelería, vamos, con cafetería, pero pastelerías especiales en el centro de Burgos, que había más de 10, no queda ninguna, y antigua menos, no queda. Se cerraron todas, estaba Pinedo, estaba Héctor Vidanca, estaba Royalty, estaba Ibáñez, estaba de Miguel, Joldi, Araico, todas en el centro. Y no queda ninguna, es una pena de que se vaya perdiendo el oficio como se está perdiendo. Con el paso de los años, estos negocios han sido testigos del florecimiento de nuevas zonas comerciales en la ciudad, pero el centro histórico sigue conservando su atractivo y ahora se nutre de la llegada de turistas. Casi iba a decir que vivimos del turismo, que el centro, pues hombre, los días entre semana pues mantienes gastos, pero el tema de vivir, casi vivimos del turismo de fines de semana, que se mueve mucha gente y la gente le gusta mucho la ciudad, que aquí nos preguntan dónde se puede hacer, dónde ir. Bueno, nosotros además en el emplazamiento que estamos tenemos mucho cliente de fuera, mucho forastero, mucho turismo.
porque bueno, pues gente que viene a ver nuestra querida catedral, pues da una vuelta por el centro histórico y bueno, pues oye, ven unos zapatos, te los compran y lo mismo que se van a comer a Cordero a un sitio, pues te compran unos zapatos a ti o en fin. O sea, nosotros trabajamos mucho con gente de fuera. Son tiempos difíciles, pero no menos que los que tuvieron que vivir los abuelos o bisabuelos de quienes ahora regentan estos negocios. En primera persona tuvieron que hacer frente a catástrofes naturales como el desbordamiento del Arlanzón, que provocó que el agua anegara totalmente la plaza y sus locales comerciales. Era el 5 de junio de 1930. Que tuvieron que sacar pues, un montón de género a la calle para que se secase. Pues nada, eso tuvieron que casi regalarlo, porque estaba todo mejor, sacaron a secarlo, pero fíjate, había entonces muñecas de cartón, caballitos de cartón, todas estas cosas, y las medias que había entonces se llamaba de punto inglés, que era algodón. Pues todo eso mojado, fíjate, lleno de barro, pues no valía ya para vender. Sí, afectaron mucho. Hay fotos que se ven los canastos de zapatos intentando venderles en la calle. Pues bueno, se pidió incluso un permiso para vender de manera ambulante en la calle. Y lo que, sobre todo ahora que estamos en periodos de crisis, yo siempre digo que este hombre, que José Ruiz, el fundador, cómo se las vería en aquellos tiempos cuando se les moja toda la mercancía. Me imagino los seguros que habría y me imagino la situación cómo sería, ¿no? Bueno, pues si él pasó aquello, creo que los demás podremos salir adelante también. 6 años más tarde estalló la Guerra Civil. Burgos se convierte en la capital del bando sublevado y sobre las espaldas de los burgaleses recayó la tarea de dar cobijo y manutención a las tropas franquistas. Un coste al que se sumaron las dificultades para recibir las mercancías procedentes de otras zonas del país que seguían fieles a la República. En la época de la Guerra Civil, pues claro, como el género venía desde Barcelona, pues había problemas, porque Barcelona era la zona republicana y esto era la zona nacional, entonces siempre estaban con problemas de abastecimiento y de cómo pasar el género a Castilla. Luego vino la guerra y se vieron obligados a cerrar el local para albergar tropas, y hay también documentación de cómo una vez terminada la guerra se agradece la colaboración y se les permite volver a reiniciar la actividad. Pero no todo han sido penurias. El trabajo ha sido ingente, pero también ha tenido momentos de regocijo, muchos sin duda, e innumerables anécdotas a lo largo de un siglo de trato directo con los clientes. Más que anécdota, la gente que ha pasado por aquí, que ha habido gente un poco de todo, ¿no? Casi todos los políticos. La más importante posiblemente haya sido la hermana del rey, doña Margarita, que estuvo, artistas muchos, desde las virtudes, yo qué sé, hay cantidad de gente conocida, estuvo Fraga, estuvo... Bueno, anécdotas hay muchas, a lo largo de los años aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, podríamos hablar desde aquella novia que la dieron 2 pies del derecho, una mujer que no sé si vivirá, pero yo voy a decir que era de Busto de Bureba. Y que la pobre mujer la dieron 2 pies iguales del derecho. Claro, en aquella época hay que ponerse en la situación en la que venía la gente desde el pueblo, venían todos los familiares a comprarse para la boda de la chica o de la hija. Y claro, pues compraba el padre, la madre, la hija, el hijo, todo el mundo, y guardaban todo para el día de la boda, se lo llevaban al pueblo y ahí quedaba, porque no venían en el coche del pueblo como ahora cuando quieren, no, venían en el coche de línea y tal, bueno. Y esta mujer va y el día de la boda, 12 del mediodía, Busto de Bureba, domingo, sin móviles, sin contactos de ningún tipo para contactar con José Ruiz, pues abre los zapatos y se encuentra que los dos son del pie derecho. Y lo peor es que además, como en la mayoría de los pueblos, tuvo que ir desde su casa hasta la iglesia andando, porque era la tradición. Y se casó con los 2 pies, se casó con los 2 pies derechos. Claro, o eso o no se casaba. Me imagino que a lo mejor era buen partido y no quiso dejarle. Gentes que vienen y van, diferentes formas de comprar y nuevas zonas comerciales dentro de una ciudad en expansión. Pero aquí, en su corazón, siguen resistiendo negocios centenarios, con apellidos que ya forman parte de la historia comercial burgalesa, pero repletos de savia nueva, con ganas de resistir al cambio de los tiempos. Sigue siendo familiar, sí, y con vocación de continuar y con ilusión.
son ganas de mantenerlo. No dejaremos de luchar, de momento soy joven, así que mi hermana también, así que intentaremos seguir ahí hasta que podamos. Yo creo que hemos dado un poco de categoría a la ciudad en ese tema, de que siempre que hay un sitio agradable donde puedas tomarte un café, va a venir gente ilustre o importante. Hay que seguir trabajando. Somos como una familia y entonces pues seguir adelante. Está muy difícil, pero bueno, no es imposible. Entonces el reto está ahí y lo seguimos con ilusión, con cercanía y bueno, poquito a poco.